Mi esposa insistía, es nuestro dinero. Hasta que le corté el grifo. Tras el divorcio, su lujoso estilo de vida se desmoronó. Las deudas, la desesperación y el karma le dieron una dura lección, una que ella jamás vio venir. El problema comenzó con su mantra, no es tu dinero, es nuestro dinero. Al principio sonaba bastante justo, un sello distintivo de la asociación en un matrimonio. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar lo que este principio significaba realmente en la práctica. Mi salario, ganado a través de años de duro trabajo y planificación cuidadosa, se convirtió en un fondo común para sus caprichos de gasto. Cada mes, veía cómo nuestra cuenta conjunta se desangraba, fiestas extravagantes, ropa de lujo y emergencias repentinas de su lado de la familia, siempre coincidiendo convenientemente con mi día de pago. Crecí presenciando de primera mano el poder destructivo de las disputas financieras. Las constantes discusiones de mis padres por dinero habían convertido nuestro hogar en un campo de batalla. Decidido a no repetir sus errores, había establecido límites claros al principio de nuestro matrimonio. Incluso tracé un presupuesto, algo a lo que ambos podíamos contribuir y con lo que podíamos vivir cómodamente. Pero cada intento de discutir los límites se encontraba con un gesto despectivo, o un rápido cambio de culpa. Eres tan tenso, decía ella. Para esto trabajamos, ¿no? El punto de quiebre llegó cuando recibí una notificación una mañana, una tarjeta de crédito casi al límite. Abrí el estado de cuenta y vi cargo tras cargo, una boutique de alta gama, una cena lujosa para sus amigas, y un regalo inexplicable de $2,000 para su hermano. Mi estómago se revolvió mientras calculaba el daño. Esto no era solo un gasto excesivo, era un desprecio flagrante por la estabilidad financiera que habíamos prometido construir juntos. Esa noche, la confronté. ¿Qué pasa con la tarjeta? ¿Por qué estamos gastando más de lo que ganamos? Pregunté, manteniendo mi voz tan firme como pude. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. No es solo tu dinero. Deja de ser tan controlador. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Controlador? Acordamos un presupuesto, y te lo estás gastando como si fuera dinero de Monopoly. Su respuesta fue rápida y aguda. Tú no dictas cómo vivo mi vida. Si querías una compañera de cuarto, tal vez deberías haberte quedado soltero. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era un malentendido, era una diferencia fundamental en cómo veíamos la pareja. Para ella, nuestro dinero era un cheque en blanco. Para mí, era una responsabilidad compartida. La semana siguiente, tomé una decisión que cambiaría la dinámica de nuestro matrimonio irreversiblemente. Llamé al banco y le quité el acceso a nuestra tarjeta de crédito conjunta. Transferí los fondos restantes a una cuenta separada, y reemplacé la tarjeta conjunta con una tarjeta de débito básica, cargada solo con lo suficiente para lo esencial. Cuando ella intentó usar la tarjeta para otro derroche y fue rechazada, la explosión que siguió fue inevitable. «Estás destruyendo este matrimonio», gritó, tirando la tarjeta sobre la mesa. «¿Cómo te atreves a humillarme así?» Me mantuve tranquilo, aunque cada parte de mí quería contraatacar. No estoy destruyendo nada. Estoy tratando de proteger lo que hemos construido, incluso si tú no puedes verlo. Su furia solo creció. Me llamó tacaño, me acusó de tratarla como a una niña, y salió furiosa de la habitación, dando un portazo tras de sí. En los días siguientes, su ira se convirtió en ataques calculados. Publicó mensajes crípticos en las redes sociales sobre cómo las parejas controladoras asfixian a sus seres queridos. Llamó a mi madre, sollozando y diciéndole que yo estaba arruinando nuestra relación con mi obsesión por el dinero. Cada vez que intentaba razonar con ella, se sentía como hablar con una pared de ladrillos. No era solo el gasto lo que dolía, era el total desprecio por los principios que una vez prometimos compartir. Yo quería un matrimonio donde trabajáramos juntos, donde nos apoyáramos mutuamente y planificáramos el futuro. Pero en ese momento, estaba claro que nuestras definiciones de pareja eran mundos aparte. A finales de ese mes, supe que algo tenía que ceder. No podía seguir jugando de árbitro en una batalla que no tenía oportunidad de ganar. Mi decisión de cortar el acceso a las finanzas conjuntas no se trataba de control, se trataba de supervivencia. Si no trazaba la línea, no quedaría nada para ninguno de los dos. Y,
Sin embargo, mientras la miraba allí de pie, desafiante y furiosa, me pregunté si este matrimonio podría alguna vez recuperarse del daño ya hecho. Después de cortarle el acceso a nuestras finanzas conjuntas, la casa se convirtió en una olla a presión. Cada conversación se convertía en una confrontación, sin importar cuán trivial fuera el tema. Ella veía mis acciones como un ataque a su independencia, mientras que yo las veía como un intento desesperado de recuperar el control sobre una situación que se salía de las manos. La tensión era insoportable, y sin embargo, me mantuve firme. No iba a dejar que mi estabilidad financiera se desmoronara debido a su negativa a comprometerse. Su respuesta inmediata fue tomar represalias. La misma noche que su tarjeta fue rechazada, lanzó una campaña de guerra emocional. Comenzó con chantajes de culpa, sacando a relucir momentos de nuestra relación para pintarme como desagradecido o egoísta. Renuncié a tanto para estar contigo, decía, con la voz temblorosa por una mezcla de frustración e ira. ¿Y así es como me pagas? Tratándome como si fuera una cazafortunas. Cuando la culpa no funcionó, recurrió a métodos más públicos. Las redes sociales se convirtieron en su escenario, y yo fui elegido como el villano. Publicaciones sobre control financiero y relaciones tóxicas comenzaron a salpicar sus cuentas, siempre lo suficientemente vagas como para no mencionarme por mi nombre, pero lo suficientemente claras para que cualquiera que nos conociera atara cabos. Los amigos comenzaron a contactarme, algunos cuestionando sutilmente mi comportamiento, otros acusándome directamente de ser injusto. Fue humillante. Incluso llamó a mi familia, esperando ponerlos de su lado. Mi madre, tomada por sorpresa por las dramáticas llamadas telefónicas, me instó a encontrar una manera de hacer las paces. ¿Pero cómo podía hacerlo? La paz no era posible cuando cada intento de comunicación se encontraba con evasivas y acusaciones. Quedó claro que ella no estaba interesada en resolver el problema, ella quería ganar. Mantuve mi resolución. A partir de ese momento, proporcioné una asignación mensual fija, solo lo suficiente para cubrir necesidades como comestibles y servicios públicos. Era una solución práctica, una con la que cualquier persona razonable podría trabajar. Pero para ella, fue un insulto. «Me estás tratando como a una niña», escupió un día, tirando el sobre con dinero en efectivo sobre la encimera de la cocina. «¿Es esto lo que quieres? ¿Una esposa que tenga que mendigar por migajas?» Traté de explicar de nuevo que esto no se trataba de control o castigo. «Estoy tratando de protegernos a ambos», dije, con un tono mesurado pero firme. «Si no administramos nuestro dinero ahora, no quedará nada después». Sus ojos se entrecerraron, y por primera vez, vi algo en su expresión que me revolvió el estómago, desprecio. «Ya has destruido este matrimonio», dijo con frialdad. «No actúes como si me estuvieras haciendo un favor». Las semanas que siguieron fueron un borrón de tácticas cada vez más intensas. Cuando las apelaciones emocionales fallaron, intentó avergonzarme aún más. Aireó cada agravio percibido ante nuestros círculos sociales, pintándose a sí misma como una víctima de mi tiranía financiera. Incluso organizó llamadas telefónicas dramáticas mientras yo estaba al alcance del oído, sollozando ruidosamente sobre cómo me había convertido en alguien irreconocible. Pero su movimiento más calculado llegó cuando amenazó con irse. «Tal vez debería irme», dijo una noche, con la voz goteando veneno. «Tal vez serías más feliz solo, acumulando tu precioso dinero». No era la primera vez que amenazaba con irse durante una discusión, pero esta vez se sentía diferente. Había un filo en sus palabras, una finalidad. Casi acepté su farol, pero en el fondo, todavía esperaba que las cosas pudieran cambiar. Quería creer que eventualmente entraría en razón, que podríamos encontrar una manera de superar esto. Entonces llegó el momento en que me di cuenta de que ella no estaba interesada en la reconciliación, solo en el control. Una tarde, llegué a casa y descubrí que había vaciado la habitación de invitados, convirtiéndola en una oficina improvisada. Anunció con aire de triunfo que iba a iniciar su propio negocio en línea. «Si vas a tratarme como a una empleada, entonces bien», dijo. «Al menos seré mi propia jefa». Me quedé desconcertado, no por la idea en sí, sino por el tono de desafío en su voz. Estaba claro que no estaba haciendo esto para contribuir o para demostrar su independencia, lo estaba haciendo para demostrar un punto, para mostrarme que no me necesitaba ni a mí ni a mis reglas.
Yo quería apoyarla, pero su enfoque lo hacía imposible. Cada paso que daba parecía diseñado para ampliar el abismo creciente entre nosotros. A finales de ese mes, se sentía como si estuviéramos viviendo en dos mundos separados. El mío estaba fundamentado en la practicidad y la planificación, mientras que el suyo estaba alimentado por el orgullo y la determinación de demostrar que yo estaba equivocado a cualquier costo. Los cimientos de nuestro matrimonio, que ya estaban agrietados, comenzaban a desmoronarse por completo. Y aunque mantenía la esperanza de que pudiéramos encontrar el camino de regreso el uno al otro, no podía quitarme la sensación de que nos dirigíamos a toda velocidad hacia un final inevitable. Su decisión de iniciar un negocio en línea parecía, a primera vista, un paso positivo. Tras semanas de tensión y hostilidad, pensé que tal vez estaba canalizando su frustración en algo productivo. Se lanzó a ello con un celo que no había visto antes, convirtiendo la habitación de invitados en su cuartel general. Los paquetes comenzaron a llegar a diario, cajas de accesorios, kits de muestra y materiales de diseño. Su computadora portátil siempre estaba abierta, con pestañas llenas de sitios web de proveedores, guías de marketing y tutoriales sobre cómo crear una tienda en línea. Desde fuera, parecía un intento genuino de crear algo significativo, pero no podía quitarme la sensación de que se trataba menos de construir un futuro, y más de demostrar un punto. Ella dejó claro que este emprendimiento no era para nosotros, era para ella. Ya verás, dijo una noche mientras arreglaba meticulosamente los artículos para una sesión de fotos. No necesito la ayuda de nadie, y menos la tuya. Al principio, me mantuve al margen. Me dije a mí mismo que apoyarla significaba darle el espacio para resolver las cosas. Pero la forma en que lo hizo convirtió la neutralidad en algo imposible. Cada paso del proceso fue transmitido en las redes sociales, acompañado de descripciones que parecían diseñadas para socavarme. Publicaciones sobre apostar por ti misma cuando nadie más lo hace y construir desde la nada inundaron sus cuentas, cada una goteando pasivo-agresividad. Amigos y seguidores acudieron en masa a los comentarios, elogiando su resistencia y ofreciendo críticas no solicitadas hacia mí. Eres una gran inspiración, escribió uno. Algunas personas simplemente no entienden cómo se ve la verdadera ambición. Ignoré el ruido, concentrándome en mi propio trabajo y finanzas, pero ella se aseguró de llevar su éxito a cada interacción que teníamos. ¿Viste cuántos me gusta tuvo mi publicación hoy? Preguntaba, sonriendo. La gente realmente está prestando atención. Tal vez esta sea mi vocación. En pocos meses, su tienda comenzó a ganar tracción. Logró asegurar a algunos influencers para promocionar sus productos, y sus ventas comenzaron a subir. Los paquetes se enviaban regularmente, y ella brillaba de orgullo. Era difícil no admirar su empuje, incluso si sus motivaciones parecían equivocadas. La felicité cuando consiguió su primer gran pedido, pero mis palabras fueron recibidas con un desprecio apenas disimulado. ¿Sorprendido?, preguntó, con una sonrisa burlona tirando de sus labios. Te dije que no necesitaba que nadie creyera en mí. Cuanto más éxito probaba, más insoportable se volvía su actitud. Se esforzaba por alardear de su independencia a cada paso, negándose a reconocer el apoyo que yo todavía le brindaba, pagando la casa, los servicios públicos e incluso algunos de los suministros que usaba para su negocio. Cada vez que intentaba tener una conversación sobre equilibrar sus nuevos ingresos con las responsabilidades del hogar, me descartaba rotundamente. Me estoy reinvirtiendo, decía ella, descartando mis preocupaciones. Tú no lo entenderías. Entonces llegó el punto de inflexión. Consiguió un contrato lucrativo con una boutique que prometía elevar su marca. Estaba extasiada, exhibiendo los detalles frente a mí como si fuera un trofeo. Dudaste de mí, dijo, con tono triunfal. Pero mírame ahora. He hecho más en un año de lo que tú has hecho en toda una vida. Sus palabras dolieron, pero mantuve la compostura. Nunca dudé de tu capacidad para tener éxito, dije con cuidado. Solo quería que tuviéramos éxito juntos. Ella se rió, un sonido frío y despectivo. ¿Juntos? No actúes como si hubieras estado en esto conmigo. Dejaste claro desde el principio que tu dinero es tuyo. Bueno, adivina qué. Mi dinero también es mío. Fue en ese momento que me di cuenta de que no había forma de salvar lo que teníamos.
Su orgullo había crecido hasta convertirse en algo irreconocible, una fuerza que eclipsaba cualquier sentido de asociación que pudiéramos haber compartido alguna vez. Lo que comenzó como un intento desesperado por demostrar su valía, se había transformado en una competencia, una que estaba decidida a ganar a cualquier costo. Observé cómo se deleitaba con sus logros, disfrutando de la validación de extraños en línea, mientras nuestro matrimonio se convertía en poco más que una formalidad. Cada éxito que lograba se sentía como otra cuña clavada entre nosotros, no porque yo resintiera su crecimiento, sino porque ella lo usaba como un arma. Ya no se trataba de construir un futuro, se trataba de ajustar cuentas. Para cuando su negocio alcanzó su punto máximo, yo ya había comenzado a desligarme emocionalmente. No la odiaba por lo que estaba haciendo, de alguna manera, incluso admiraba su tenacidad. Pero la sociedad en la que una vez creí había desaparecido, reemplazada por una guerra de egos que ninguno de los dos podía ganar. El éxito que celebraba tan ruidosa había llegado a un costo que ninguno de los dos estaba listo para reconocer, y en el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las grietas en su nuevo imperio comenzaran a mostrarse. El día que nos sentamos uno frente al otro en la oficina del abogado para finalizar el divorcio, fue el día en que realmente lo asimilé. Esto ya no era solo una pelea, era el final. La tensión entre nosotros era palpable, incluso mientras tratábamos de mantener una apariencia de civilidad. Para ese punto, el matrimonio se había reducido a números y papeleo. El amor, la confianza y la sociedad habían sido reemplazados por hojas de cálculo, extractos bancarios y términos legales. La división de activos fue tan amarga como cada discusión que nos había llevado a este punto. Su negocio prosperaba en la superficie, pero las grietas ya comenzaban a mostrarse. El contrato con la boutique que había asegurado venía con costos que no había anticipado, mayores gastos de producción, logística de envío y campañas de marketing que agotaban sus recursos más rápido de lo que podía reponerlos. Aún así, entró en esa oficina con aire de triunfo, lista para reclamar lo que creía merecer. Ambos sabíamos que el sistema legal era claro, todo lo adquirido durante el matrimonio debía dividirse equitativamente. Eso incluía no solo los activos, sino también las deudas. Ella no lo veía de esa manera. Las deudas son tuyas, argumentó. Yo no tomé esas decisiones, tú lo hiciste. Casi me río de la audacia. Los mismos estados de cuenta de la tarjeta de crédito que nos habían separado estaban llenos de sus gastos, compras de lujo, cenas, regalos a su familia. Pero ella se negaba a reconocer nada de eso como su responsabilidad. La abogada, para su crédito, se mantuvo neutral, delineando la ley con meticuloso detalle. La mitad de los activos y la mitad de los pasivos, dijo con firmeza. La fachada de confianza de mi ex vaciló por primera vez. Protestó, por supuesto, pero no importaba. Los números no mentían. Cuando se firmaron los papeles y se finalizó la división, salí con una sensación de alivio más que de victoria. Mi mitad no era extravagante, pero era suficiente para comenzar de nuevo, unos ahorros modestos, el auto y mi equipo profesional, herramientas que podía usar para reconstruir mi estabilidad financiera. Ella se fue con su negocio, una parte considerable de nuestros ahorros y el apartamento que habíamos compartido. Era justo en el papel, pero sabía que el peso de las deudas la alcanzaría muy pronto. En las semanas que siguieron, ella celebró su libertad con un entusiasmo casi imprudente. Las redes sociales volvieron a ser su escenario. Fotos de brindis con champán, descripciones sobre comenzar de nuevo, y publicaciones sobre cómo la independencia sabe dulce llenaron su perfil. Mientras tanto, yo me puse a trabajar en silencio. Alquilé un apartamento pequeño, reduje mi estilo de vida y me concentré en reconstruir mi base financiera. Mi prioridad era la estabilidad, no las apariencias. Pero la ironía de todo me golpeó cuando comencé a escuchar noticias de amigos en común. A pesar de su exhibición pública de éxito e independencia, ella estaba luchando. Las deudas que había descartado como nuestras eran ahora muy suyas. Había subestimado el costo de administrar su negocio sin una red de seguridad financiera. Los proveedores llamaban por pagos atrasados, y su contrato con la boutique pendía de un hilo porque no podía cumplir con los plazos de producción. Aún así, se negaba a reconocer la realidad. En cambio, redobló la narrativa de que estaba prosperando, publicando fotos de sí misma asistiendo a eventos de networking y haciendo alarde de nuevas compras.
Todo era una actuación, un intento desesperado de mantener la imagen que había creado cuidadosamente. Pero los más cercanos a ella comenzaron a ver a través de la fachada. Me contaron cómo había comenzado a pedir dinero prestado a amigos, inventando historias sobre problemas temporales de flujo de efectivo. Algunos la ayudaron, mientras que otros se distanciaron, cansados del drama constante. Me mantuve al margen. Por primera vez en años, no sentí ninguna obligación de arreglar sus problemas o protegerla de las consecuencias de sus acciones. Ella había tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. Y mientras yo me concentraba en construir algo real, ella perseguía la ilusión del éxito, negándose a dejar ir el orgullo que nos había separado. El golpe final llegó cuando me contactó directamente. Era la primera vez que hablábamos desde el divorcio. Su tono era frío, casi profesional, mientras trataba de argumentar que la división de activos había sido injusta. «Sabías que necesitaba más para que mi negocio funcionara», dijo, como si eso fuera de alguna manera mi responsabilidad. Incluso insinuó emprender acciones legales para revisar el acuerdo. Pero no había base para su reclamo, el acuerdo había sido claro, y el tribunal lo había aprobado. Cuando terminó la llamada, no sentí ira, solo una tranquila sensación de cierre. En esto se había convertido, una persona tan consumida por el orgullo y el resentimiento que no podía ver la verdad que tenía frente a sus ojos. Y mientras ella continuaba cayendo en espiral, yo me concentré en lo que importaba, mi futuro, mi paz y la libertad de vivir sin el peso de sus decisiones arrastrándome hacia abajo. No pasó mucho tiempo para que el glamour de su viaje empresarial se desvaneciera. La tienda en línea que una vez le había traído tanta validación era ahora una fuente de estrés constante. Los pedidos disminuyeron, y las quejas de los clientes sobre envíos retrasados y calidad del producto comenzaron a acumularse. Trató de mantener las apariencias, publicando mensajes motivacionales y actualizaciones sobre nuevas oportunidades, pero la tensión era evidente para cualquiera que mirara de cerca. Su orgullo, la misma fuerza que la había impulsado a crear el negocio, se convirtió en su mayor obstáculo. En lugar de admitir que estaba en problemas y buscar ayuda, redobló la apuesta en su fachada. Comenzó a tomar medidas cada vez más desesperadas para mantener el negocio a flote. Amigos me contaron que vendió el auto que había tomado en el divorcio y liquidó las pequeñas inversiones que había recibido como parte del acuerdo. Incluso pidió préstamos, esperando que una inyección rápida de efectivo resolviera sus problemas. Pero el agujero en el que estaba era mucho más profundo de lo que ella creía. La boutique rescindió su contrato después de múltiples plazos incumplidos, y sin su negocio, sus ventas se desplomaron. El préstamo que había tomado solo agravó su deuda, y pronto se encontró sin otra opción que vender el apartamento por el que había luchado tanto para quedarse. Trató de presentar la venta como un movimiento estratégico, pero los cercanos a ella vieron la verdad, se estaba ahogando. Eventualmente, incluso su presencia en las redes sociales comenzó a desmoronarse. Las publicaciones cuidadosamente seleccionadas se volvieron menos frecuentes, y cuando aparecían, estaban teñidas de amargura. Escribía sobre las luchas de ser emprendedora e insinuaba traiciones de personas en las que había confiado. Estaba claro que intentaba echar la culpa de sus fracasos a otros, pero la simpatía que una vez había recibido ahora escaseaba. La gente estaba cansada de sus excusas, y aquellos que le habían prestado dinero estaban especialmente hartos. El golpe final llegó cuando se vio obligada a mudarse de regreso a la casa de su madre en un pequeño pueblo rural. La mujer que una vez alardeó de su éxito e independencia ahora vivía en un espacio estrecho, sin auto, sin ahorros y sin ingresos viables. Amigos en común me dijeron que pasaba la mayor parte de su tiempo lamentando sus desgracias, culpando a la boutique, a sus proveedores e incluso a mí por cómo habían salido las cosas. Era como si no pudiera comprender que sus propias decisiones la habían llevado a este punto. Por un momento, consideré contactarla. A pesar de todo, una parte de mí sentía lástima por ella. Pero luego recordé todas las veces que había usado mi apoyo en mi contra, todas las formas en que había tratado de humillarme y socavarme. Ayudarla ahora solo reabriría viejas heridas, y yo había trabajado demasiado duro para reconstruir mi vida como para arriesgar eso. Su caída no fue dramática, fue lenta e inevitable, una consecuencia de años de ignorar la realidad y negarse a asumir responsabilidades. Y aunque no me alegraba de sus luchas, no podía ignorar la ironía.
Había pasado tanto tiempo tratando de demostrar que no necesitaba a nadie más, solo para terminar dependiendo de su madre de una manera que no lo había hecho desde su juventud. A medida que su vida se desmoronaba, la mía comenzó a estabilizarse de maneras que no había imaginado posibles. El divorcio, tan amargo y agotador como había sido, me dejó con algo que no había sentido en años: claridad. Durante tanto tiempo, había estado atrapado en el caos de sus gastos, su drama y su necesidad de control. Ahora, con el polvo asentándose, finalmente podía concentrarme en lo que importaba: reconstruir mi vida bajo mis propios términos. El primer paso fue recuperar el control sobre mis finanzas. Creé un presupuesto detallado, no por necesidad, sino como un recordatorio de la disciplina que una vez me había definido. Se sentía bien tener un plan, ver crecer mis ahorros y tomar decisiones sin el peso de las demandas de otra persona. Al principio reduje gastos, mudándome a un apartamento modesto y recortando lo no esencial, pero no lo vi como un sacrificio, sino como una recalibración. Mi objetivo no era impresionar a nadie, era crear estabilidad. Esa estabilidad me permitió tomar un riesgo calculado. Usé parte de mis ahorros para iniciar un pequeño negocio. No era llamativo ni innovador, pero era algo que siempre me había apasionado. Me volqué en ello, no con desesperación, sino con un propósito genuino. Cada decisión, cada inversión se hizo con cuidado, y con el tiempo, el esfuerzo valió la pena. El negocio creció constantemente, y con él, también lo hizo mi confianza. Mientras tanto, escuchaba actualizaciones ocasionales sobre ella a través de amigos en común. Seguía viviendo con su madre, todavía luchando por encontrar su equilibrio. Su presencia en las redes sociales, una vez jactanciosa, se había reducido a publicaciones esporádicas, en su mayoría quejas crípticas sobre traición y dificultades. Incluso intentó presentar una demanda en mi contra, alegando que el acuerdo de divorcio había sido injusto. El tribunal, como era de esperar, lo desestimó rotundamente. Fue un movimiento desesperado, uno que solo solidificó la distancia entre nosotros. No sentí ira ni satisfacción cuando escuché estas cosas, solo una sensación de finalidad. Su caída ya no era mi problema. Ella había tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. Y mientras ella continuaba lidiando con las consecuencias de las suyas, yo estaba ocupado construyendo un futuro que no la incluía. Un día, mientras revisaba archivos viejos, me encontré con una foto de nuestra boda. Fue extraño mirarla, ver a dos personas que alguna vez creyeron que estaban construyendo una vida juntas. No sentí amargura ni arrepentimiento, solo una tranquila comprensión de lo lejos que había llegado desde ese momento. El matrimonio, me di cuenta, es algo más que finanzas compartidas o compatibilidad superficial. Se trata de compañerismo, respeto y la voluntad de crecer juntos. Sin esas cosas, ninguna cantidad de dinero o esfuerzo puede mantenerlo unido. Hoy, mi vida es tranquila, enfocada y satisfactoria. He construido un negocio del que estoy orgulloso, he comprado una casa que se siente mía y he aprendido a valorar mi propia paz por encima de todo. No hay discusiones, no hay drama, no hay necesidad de justificar mis decisiones ante nadie. He aprendido que la verdadera libertad no se trata de demostrar nada a los demás, se trata de estar contento contigo mismo. En cuanto a ella, asumo que todavía está buscando algo que tal vez nunca encuentre. La libertad que celebró tan ruidosamente la ha dejado atrapada, una víctima de su propio orgullo y negativa a adaptarse. Y aunque no le deseo el mal, ya no me siento responsable de la vida que ha creado. Nuestros caminos se separaron en el momento en que priorizamos valores diferentes, y no hay vuelta atrás. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.